Creo que a veces tenemos este viajecito que creemos que estamos solos en nuestra lucha interior. Escuchar a otros con tu mismo don, aunque con sus propias particularidades, es muy sanador. Cuando no sabes qué es un don, sí te frustras y batallas porque, sientes como que todo o tú tienes que ir en contra de todos, o pareciera que estás en contra de todos, o que todos están en contra de ti. Para mí fue más fácil identificar mi propio don por las cosas negativas. Uno nunca va a estar lo suficientemente convencido de que algo está perfecto. Pero yo creo que por el mismo don como es, o sea, la perfección la vemos demasiado alejada. Lo que motiva la ira es la necesidad de que las cosas sean Ujú. correctas, y creo que si no hay alguien que esté como impulsando con ímpetu el cumplir con una tarea, no se cumple. O sea, yo no evado el conflicto, soy todo lo contrario, o sea, yo lo confronto. Oye, hay gente que no quiere que les digas la solución. Lo único que ocupan es que los escuches. En toda mi vida he llorado más veces solo que acompañado. Hola, estamos aquí una vez más. Ahora corresponde el capítulo 11 y estamos muy contentos de cómo ha bendecido la información de este libro al cuerpo de Cristo, y el resto de la humanidad creo que la va a bendecir. Es muy importante que conozcas tu don de nacimiento dado por el Padre Celestial. Son dones que casi no se hablan, o hay muy poca información de ello, o casi nada, excepto el libro Dones Operacionales. Y son dones con los que nosotros nacemos, los cuales reflejan la imagen de Dios en esta tierra. Y Dios tiene cada una de esas características y las imparte a nosotros, a esta tierra, para bendecir a los demás, para unificar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar también la obra del ministerio, etcétera. Son muchos de los beneficios que nos da en el reino de Dios y en el resto del mundo, saber y operar según la gracia dada por Dios desde que nacemos. Así es de que todos nacemos con un don y es importante que tú sepas cuál es el tuyo. En esta oportunidad está conmigo Mario Hernández, un importante colaborador en Gente Nueva, un congregante de toda la vida, un fiel también amigo y un coordinador también de área en la iglesia. Él coordina toda el área de multimedia y, bueno, es una excelente persona, y él tiene el don de enseñanza que está en la triada De la de voluntad. la voluntad. Gracias, Mario. Creo que ya ustedes son más excelentes y perfectos que yo en este conocimiento. En la triada de la voluntad, él tiene el don de enseñanza, pues, y este don, am, bueno, en ese don viene una escritura que yo menciono de la triada de la voluntad, y es Salmos 103, verso 8, dice: "Misericordioso y clemente es Jehová, lento a la ira y grande en misericordia, que no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo". Así es de que Dios se aira, Dios se enoja y Dios contiende. Y la mayoría nos gusta saber nada más que Dios es amor, que es, lento a la ira, compasivo, misericordioso, pero no el que Dios se aire y se enoja, que son y contiende, que son las personas de la triada de la voluntad, quienes reflejan en esta tierra esas características de Dios. Y bueno, como lo mencioné, en esta oportunidad está conmigo Mario Hernández. Mario, gracias por esta invitación, aceptar esta invitación. Gracias, pastor, al contrario. Gracias por siempre tenernos presentes. Y para mí es un privilegio y estoy muy nervioso de estar con usted. Yo también. Mira, bueno, para relajarnos un poco, quiero decir que yo hago, fijación a este don de la Sí. enseñanza, a este don, de la tríada de la voluntad. Mi mamá, justo tiene el don con el que tú manifiestas en esta tierra, el don de enseñanza. Y sí, son personas que se airan principalmente, muestran la ira, pero, mm, cuando no sabes qué es un don, sí te frustras y batallas porque, sientes como que
o tú tienes que ir en contra de todos, o pareciera que estás en contra de todos, o que todos están en contra de ti. Creo que eso no se siente, más bien como si uno no quisiera aceptar, parece, como si uno no quisiera aceptar las opiniones de los demás, pero es que pasa algo en nuestra mente que rápido sacamos conclusiones, soluciones, y las mostramos, y para algunos, lamentablemente, para nosotros, afortunadamente, siempre tenemos la razón. ¿Sí o no, Mario? O eso es lo que creemos, Ay, no, que sí. tenemos la razón. No, sí la tenemos. Y escuché ahora a la pastora Andrea, Ujú. su podcast, que lo decía justo, ¿no? Y yo decía, qué bueno, no soy el único. Que siento que son el tipo de cosas que me han ayudado a mí, y yo creo que a todos los que han leído de su don, a identificar a otras personas, porque creo que a veces tenemos este viajecito que creemos que estamos solos Mm, en nuestra lucha interior. No sí, creo que es algo solo de mi don. Creo que todos sí, cada uno. estamos en este caminito de aprender, y más cuando eres converso, y más cuando tuviste un background distinto, una infancia distinta a la de otros, y todo va modificando. Entonces yo creo que escuchar a otros con tu mismo don, aunque con sus propias particularidades, es muy sanador. Ay, Es sí, sumamente sanador. Me identifiqué sí, en muchas cositas de la pastora Andrea, Andrea. ¿no? Ujú. Que también son o fueron como que evidencias para yo poderlo encontrar. Yo creo que a mí no me costó trabajo encontrar mi don. Em, No, ¿verdad? Desde el principio fue sí, encontrarlo no, pero asimilarlo sí. ay, Dios. Sí. O sea, asimilarlo sí, porque creo que sobre todo a mí me gusta evaluar el tema del don basado en la motivación de por qué hacemos lo que hacemos, Ujú, de por qué haces lo que haces, porque si no, creo que solo se queda en la etiqueta o en etiquetar a las personas. ujú. Ah, es que eres muy chillón, ah, es que eres muy Almático. paciente, ah, es que Ujú, eres muy almático, ah, es que, por ejemplo, nosotros eres muy enojón, ujú. eres muy iracundo. Sí. Y eso no, a mí no No me es agrada, agradable, ¿no? sí, a mí No me tampoco. encanta, Ujú. porque siento que es eso, es una etiqueta. Sí. Pero al Fíjate, final bueno, sí. siento que por la naturaleza misma del don, que es ver las áreas de oportunidad, por decirlo Bueno, bonito, los sí. errores, los defectos, las cosas que se pueden mejorar, para mí fue más fácil identificar mi propio don por las cosas negativas, Ujú, no por las positivas. claro. Sí, sí es cierto. Mi talón de Aquiles es el enojo Ujú, o la ira, ¿no? ujú, Eh, pero creo que más bien mi tarea ha sido más enfocarme en las cosas positivas del don. ujú. Y eso creo que ha Sácale sido, provecho. o sea, lo negativo me ayudó a identificarlo, pero creo que lo que te ayuda a sanar ese Ujú. tipo de cosas es encontrar las cosas Guau. positivas del don, Ujú. y aprender también a celebrarlas, Guau. porque creo que nos cuesta trabajo hacer eso. Sí, 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 cuesta trabajo, Sí. por el mismo que una de las características es perfeccionista. Entonces, creo que cuando alguien, manifiesta esta característica de Dios en la tierra, entonces uno nunca va a estar lo suficientemente convencido de que algo está perfecto. Le vamos a encontrar una falla, un Ujú, error, y como dices, ya uno no disfruta, ¿no? Porque no salió 1500% perfecto. Le ujú, vemos así el detallito, el error, y eso es como estar continuamente frustrado o siempre estar pensando, pudo haber sido mejor, ujú. Yo creo que es eso sí, justo, es ese sentimiento de que lo pudimos hacer hecho mejor, lo pudimos haber hecho mejor, pero era algo que yo le comentaba a mi esposa. Creo que yo nunca me he sentido perfeccionista. ujú, Yo creo que es más bien la percepción que damos mm, hacia los de afuera o hacia ujú. los que nos Sí, conocen. Es que ¿verdad? eres demasiado exigente y Exigente. perfeccionista. Ujú. Pero yo creo que por el mismo don como es, o sea, la perfección la vemos Híjole. demasiado alejada. Entonces yo digo, no me gusta que es que la Sí, primera característica que a veces leo, perfeccionista. Y digo, yo no me siento perfeccionista, me siento muy autoexigente, ay Dios. Ujú, muy, muy autoexigente. ujú, Pero entiendo que esa es la percepción que ujú. se tiene de una persona que conoces con ese don, ¿no? Como si tuvieses un juez interno, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces cometemos un error y somos los primeros, o sea, no necesitamos que alguien más nos los diga, Ujú, aunque creo que es algo con lo que lidiamos mucho. ujú, Como somos tan exigentes con nuestra familia, ujú. con nuestro equipo de trabajo, con nuestro círculo, Responsabilidades también. yo es algo que sí he experimentado muy seguido. Ujú.
o experimentaba mucho más, que Ujú, cuando yo me equivocaba, yo recibía el, ¿ves? Te equivocaste. ujú, Como diciendo, ¿ya ves como tú también? ujú, Y es como, sí, pues sí me equivoco. Soy el primero en darme cuenta. ujú, Soy el primero en saber, lo hice mal, no me gustó cómo lo hice, pudo haber ujú, sido mejor. Pero creo que me he enfocado mucho más en las cosas positivas del don que tiene. ujú, Por ejemplo, me gusta que la motivación, creo que por la que es así, o el don de enseñanza, ujú. es porque, Sí, es porque son personas reformadoras sí. y entonces están diseñadas para estar en áreas a veces de tensión. O Ujú, sea, por ejemplo, para áreas que se van a crear o que se tienen que mejorar. Y entonces nos metemos o Dios nos pone en ese ujú. tipo de ambientes, por Escenarios. así decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que desde la secundaria, prepa, yo creo, Ujú, prepa, como el norte del don es lo que es éticamente correcto. moral y correcto para Ético, nosotros, sí. ¿no? Me acuerdo lo que me frustraba un poco eran las injusticias, Ujú. o hasta hoy, ¿no? El tema Ujú. de que alguien sea justo o injusto me, co- me, Te me genera, conflictúa, sí. ¿no? Pero yo me acuerdo que yo era el primero en alzar la voz cuando veía maestros que estaban siendo abusivos o Injustos. injustos y entonces me ponían de jefe de grupo Ujú. en la escuela, ¿no? Porque era el que levantaba la voz, como decía eh, Mara en su entrevista, o sea, yo no evado el conflicto, soy todo lo contrario, o sea, yo lo Lo confronto. genera. Ah, es cierto. No, creo que no lo genero. No, fue O broma, bueno, fue broma. tal vez sí, ¿no? No, no, no Pero fue broma, más bien sí. creo que no me gusta darle la Es vuelta, que o sea, son me gusta ser, defensores, sí, son defensores. sí, y creo que no evadimos ni el conflicto No, ni la responsabilidad. no, jamás. O sea, Sí, porque yo creo que eso es algo bonito del don, sí, sí. sí asume responsabilidades de los errores, que eso es bueno, pienso, Ujú, em, pero o sea, confrontamos las cosas, o sí. sea, no dejamos que pase de largo. Ha sido un reto en el matrimonio, pues, porque eso es bien distinto. Ujú. Y mi esposa, que es toda conciliadora y que va del conflicto, es un Caos. caos a veces, Ujú. ¿no? El decir, hay que solucionar tal tema, ¿no? Y que no se desahogue porque ella no se siente tan cómoda en sentirse confrontada para Para aliviar el, mejorar, el- sí. el conflicto. No sé, son ciertas cosas que yo identifico, pero al final siento que no estamos contra la persona, o sea, es por las causas, por la Ujú. causa que, La causa, sí. que, que no sé, que hay una causa mayor que nuestro beneficio, ¿no? Claro. Creo que el don de enseñanzas no está buscando un reconocimiento o brillar. Por No. ejemplo, es algo que a mí no me gusta. Ujú. No me gusta que me reconozcan, no me gusta, me cuesta trabajo a veces Ujú. recibir Halagos, halagos, ajá, agradecimientos. agradecimiento, porque no lo hago por la motivación de ser Sí. reconocido o de que me pongan una estrellita. Estrellita. Ujú. Lo hago tal vez más por cumplir una tarea o un objetivo que se me haya Ujú. impuesto, ¿no? Sí, este aspecto de la motivación y motivación e ira, entonces tenemos que entender que lo que motiva la ira es la necesidad de que las cosas sean Ujú, correctas, ujú, que sean bien hechas, que sean a tiempo, y creo que si no hay alguien que esté como impulsando con ímpetu el cumplir con una tarea, no se cumple, no se hace. sí, Entonces, uno ve a una persona que tiene este don de enseñanza y uno ve, ahí viene el enojón, ¿no? Ahí viene el regañón, ahí viene el mandón, ¿no? Y de hecho siempre están puestos en lugares de mando, de gobierno, de ujú, dirección, no por enojones, sino precisamente la motivación correcta de no es que es para mí, no es por un sueldo, no es sino es por el beneficio, de todos, ¿no? ujú, De lo que se tiene que hacer, o de la empresa, o del lugar, o de la iglesia incluso, ¿no? Y esa ímpetu que tienen, que manifiestan de Dios en esta tierra, ese enojo que Dios tiene porque las cosas se hagan correctas, y Dios se ujú, enoja, y Dios se aira, ¿verdad? Yo la primer encuentro que tuve con Dios de la ira fue cuando Él me dijo que no me vengara yo, que dejara lugar a su ira. Y ujú. dije: "¿Tú tienes ira? ¿Por qué? Se supone que tú eres amor". Dijo: "Por lo que te hicieron, yo tengo ira, pero deja lugar a mi ira".
y yo pagaré. Guau. Digo, wow, me encontré con un Dios que me defiende, Ujú, un Dios que se enoja de la injusticia, un Dios además que quiere tomar cartas en el asunto. Y creo que yo siempre he visto esa gente del don de enseñanza puestos en dirección en gobierno porque son imparciales, o sea, no es como por beneficio propio, como lo dijiste, sino por un bien común. ujú, Y creo que son de las pocas personas, líderes que se alegran de los éxitos de los demás, ujú, e ujú, incluso, aportan para el éxito de las demás personas, aportan ujú. sus conocimientos, sus recursos, el ánimo. Pueden ustedes también ser, buenos consejeros de decir: "Mira, si alguien ven que está haciendo las cosas mal, oye, deberías de hacer esto". Y parece que no debes de dar tú ese consejo porque igual esa persona a lo mejor se va y tú tomas ese puesto, pero no son envidiosos, no son Ujú. egoístas. Sí, ¿no? O sea, la ira, el motivo de la ira es porque las cosas se hagan y se hagan bien. Sí, creo que justo va en la misma línea de que anteponem el don antepone por encima de su beneficio, justo, la causa, una Ujú, la causa. causa. Entonces, a veces creo que el conflicto es en cómo lo asume la persona con la que tienes ese diferencia o conflicto, Sí, porque lo hacen o lo pueden tomar como personal por la forma tan directa en que uno hace las cosas, ¿no? sí, No sé, o sea, lo veo en, en el apóstol Pablo, le iba a mencionar, sí, ¿verdad? En el apóstol Pablo, o sea, algo que me gusta del don, por ejemplo, es que creo que sabemos estar bajo autoridad. sí. No solo el don sabe estar bajo autoridad, o sea, busca dar cuentas, busca eh, siempre estar, En equipo. sí, y eso me gusta mucho porque creo que eso yo es algo que lo veo muy plasmado en mí, por lo menos, y lo he visto afuera, en el ámbito personal, profesional, en la iglesia, pero también eso a veces genera tensiones o conflictos. O sea, por ejemplo, a mí me gusta que el don de enseñanza somos muy prácticos y no cuestionamos una instrucción. O sea, Ujú, sabemos decir sí, señor, sí, señor, sí, sí, señor. ujú, Y a veces eso cuesta más en otros dones, sí, que le tienes que dar más explicación, que los tienes que persuadir de una instrucción, y en nuestro caso creo que no, creo que la instrucción es esta, ¿no? sí, es muy obediente. Ujú, Y yo creo que en eso, a veces por eso sumamos a las organizaciones en donde estamos, porque a veces hace falta eso. O lo veo en el apóstol Pablo porque al final él tenía ese sentido de estar haciendo lo correcto, ujú, ¿no? sí, Era alguien instruido, era alguien que decía, basado en mi norma de ética moral, yo estoy haciendo lo correcto. ujú, Y entonces, de ser un perseguidor, tiene un encuentro con Dios y no lo cuestiona, no se pone a debatir con él, con todo y su conocimiento. ujú, O sea, le hace su llamado. Me gusta que dice que quedó ciego 3 días, sí, ¿no? Y yo creo que esos 3 días fueron de reflexión para él, porque dice que cuando él recobra la vista, dice que tenía 3 días sin comer. sí, Y lo primero que hizo fue ir y bautizarse. ujú. Entonces creo que es algo del don. Primero es el deber y luego es el placer. Ah, Él pudo haber ido sí, a comer y después no sé por qué, pero por algo menciona que tenía esos 3 días de comer y antes de ir a comer fue a ujú, bautizarse y hacer lo que tenía ujú, que hacer. Pero me gusta que no debatió la instrucción. ujú, O un Noé que le es instruido a hacer un artefacto que no sabía para qué era, ¿no? Que ujú, iba a caer lluvia que no era conocida. ujú, Y entonces yo me imagino igual a este hombre, cuánto se tardó en armar un arca, en seguir una instrucción, en aguantar la crítica de los demás. Creo que algunos dicen que se tardó 100 años, otros que se tardó ujú. 50 en hacerla. O sea, me imagino ver a tu vecino creando una nave ahí y siendo cuestionado de qué estás haciendo, ¿no? Y él decir, tengo una encomienda y no me va a Sí, importar ni tu juicio ni tu crítica, aunque no es algo que nos encante. y eso los hace personas confiables, ser personas confiables, Creo que totalmente. sí, creo Sí, que sí. Me sí, gusta mucho eso, me gusta ujú, que difícilmente nos piden las cosas 2 veces. sí, claro. Y cuando nos lo tienen que pedir 2 veces porque tal vez nos saturamos de tantas cosas que ya estamos haciendo más, Okey. Ujú, pero no cuestionamos una instrucción tal vez, ujú, aunque pensemos que no es la mejor. Aunque pensamos que se puede hacer mejor ujú. las cosas, si nos lo dijo nuestro jefe o Jefe, nuestra sí. autoridad,
pues así es y sí. se tiene que cumplir, Y ¿no? este los lleva al siguiente punto de mayor importancia en el don, es que son incansables. Y dices una frase muy importante, para ustedes primero es el deber y después el placer. Ujú, Y es realidad, es verdad y se sienten cómodos, cómodos cumpliendo, haciendo, generando, resolviendo, ¿verdad? Que sí dejan a un lado el placer, o sea, ujú, son incansables, es decir, no pueden no dormir, pero que el objetivo se cumpla, ¿no? ujú, O no comer, pero el objetivo se cumpla. ujú. ¿Te pasa esto? Sí, sí, yo creo que sí, y fue la lucha que tuve, yo creo que de joven, Mm, porque, por ejemplo, me pasó cuando usted no sé si se acordará, pero yo trabajaba afuera y yo creo que no nos sentimos tan conectados con en lo espiritual, ujú, pero cuando creo que discernimos una instrucción de Dios, no la cuestionamos 2 veces. ujú. Entonces, yo me acuerdo que estando en un trabajo que me costó mucho trabajo estar, empecé desde mantenimiento y una cosa así súper desde abajo, ayudando a los técnicos, me metían allá a los cárcamos, yo estudiando a la vez y sirviendo aquí en la iglesia, y como que me saturé siempre de muchas cosas. Me acuerdo que yo sentí muy profundo decir: Necesito dedicarme al 100% a la iglesia, aunque sea un tiempo". Y me acuerdo que no me lo pidió el pastor, no me lo pidió usted. Yo lo hablé y le dije: "Pastor, oiga, si en algún momento considera usted que ocupa a alguien Ujú, de tiempo completo, cuente conmigo". ujú. "¿Cómo? O sea, que trabajes". Y le dije: "Sí, no necesito el trabajo, o sea, tengo un trabajo, pero siento de parte de Dios Guau, de verdad que debo renunciar, guau. pero no le estoy diciendo que me contrate, más bien, si hay esa oportunidad en algún momento, voltéeme a ver", ¿no? Y me acuerdo que me dijo: "Lo voy a ver con la pastora". Ujú. Siempre dice eso: "Déjame platicarlo con Sí, la pastora". Y eso para mí fue padrísimo, porque siento que fue una buena decisión, aunque fue una decisión difícil en mi casa, guau. porque era un trabajo que me había costado un buen de esfuerzo, Ujú, que estaban justo a punto de darme una promoción a un área ya administrativa ujú. mucho más padre, y yo de la nada renuncié. Y les renuncié diciéndole a mi jefe: "Ah, pues es que me voy a ir a trabajar. Dime dónde y te ajusto". Guau. A una iglesia. Yo creo que me imaginaba de monaguillo ahí Sí. haciendo algo, yo no sé qué se imaginó, Ujú. pero yo lo sentí, lo obedecí y y me dediqué a las tareas que el pastor me pidió. Me Yo creo acuerdo. que sí son espirituales, pero no emocionales. Sí, No lo sí, manifiestan así como somos con más con prácticos. emoción, Sí, sino como resueltos, como muy objetivos, sí. como dices, sin cuestionar, y eso es espiritual también. Sí, y me acuerdo que yo cumplí tal cual, o eso quiero pensar con lo que el pastor me había pedido a mí de inicio. Ujú. Y me dijo: un grupo de jóvenes, les he pedido a los líderes jóvenes y nunca hacen un grupo de jóvenes". Ujú. Y yo: "Paz de una". Sí, Y un grupo de jóvenes, súper junto efectivo. con otros líderes que estaban, ¿no? Eh, Mario, con los que estábamos, un congreso de jóvenes. Ujú, Súper, hagamos un congreso de ujú, jóvenes. ¿De dónde pasan los recursos? No sé, tú resuélvelo, ujú. me acuerdo. Sí, Y yo buscaba el compra cómo sin sí. dinero. Sí, me acuerdo que sí fue así, Ujú. que sí fue así, después nos ayudaron un montón, pero me acuerdo que, o sea, la tarea estaba muy clara. Yo me acuerdo que cuando él me invitó a eso, me dijo: Son 3 años nada más. Es un liderazgo de 3 años y a los 3 años ya". Ujú. Sí, pues perfecto. Entonces yo me acuerdo que fue el tema de hacer el congreso de jóvenes que se hizo apasionado Sí, sí, sí. ahí. Y no hicimos uno, hicimos 3. Guau. Y Sí. entonces yo sí me acuerdo de eso, de que yo resolvía o trataba de resolver cosas. Yo me acuerdo que me decía: "Oiga, pastor, ¿y para los invitados cómo le hacemos?". "No sé, Mario, pero antes de que aterricen tienen que estar pagados sus boletos". Ujú. Y tratábamos de ver y resolver, pero me gusta El cumplir desafío, tareas. sí, Me gusta cumplir tareas. O, por ejemplo, cuando se creó el grupo de alabanza, me acuerdo que hubo tensiones sí, por también. crear un grupo de jóvenes y que, eh, pues, siempre pasa. Cuestionaban también: "¿Y por qué Mario está joven? Si él, pues, ya no toca", porque Mm, llegué a tocar, pero cuando llegó alguien mejor, guau. que Ujú. tocaba Sí, mejor, sí. yo no tuve, como usted dice, conflicto en decir: "Lo hacemos". Dije: "Perfecto, porque hay Ujú. más cosas que hacer. Adelante, toca la Sí, guitarra", ¿verdad? Y me acuerdo que fue un momento tenso, sí. pero al final yo estaba cumpliendo una tarea que se me había encomendado en ese sentido, en el tema de congresos. Y después
Yo creo que sí trabajamos por tiempos, nos ponemos un plan muy específico. Como el También, Paz me sí. dijo 3 años, al tiempo cuando me dijo, oye, pues yo te había comentado 3 años, pero si quieres continuar, yo me acuerdo que dije, ya, ya no, Paz, porque Sí. ya hice lo que me encomendó y entonces creo Se que ahora arrancó el proyecto, claro. debo de Ujú, hacer ujú. algo más. Y eso también creo que ha sido muy, muy gratificante para mí. Saber Ujú, que son tareas que se han cumplido ujú, y eso lo mismo lo he visto en el trabajo. En el trabajo también me ha tocado mucho estar en áreas de tensión, ujú. de, de que se cree un área o de que se reforme un área. Y entonces, como que a veces estamos en esas posiciones, pero no Sí, lo sí, sí. hacemos por eso. No, me lleva a este punto otro que es disciplinados y organizados, ¿verdad? Y como dices, el apóstol Pablo le tocó entrar en una etapa donde no estaba ya un grupo resuelto, un equipo resuelto, y habían estado con Jesús, habían recibido todas las instrucciones, ya tenían el plan a seguir, y de repente llega él, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy. Bueno, ¿y tú quién eres? Tú no eres apóstol. Sí, Pero él me dijo que sí, y siempre, ¿verdad? Lo vemos defendiendo no su posición, sino su encomienda, su cargo, su tarea, su tarea. exacto, sí. Y su personalidad, su don su operativo, su entereza de Pablo, como vemos irrumpiendo, siempre irrumpiendo, yendo hacia adelante como punta de lanza, abriendo Ujú. un camino donde no había una o posibilidad donde no la había, y siempre son puestos en esas áreas de oportunidad donde les toca romper un ambiente, irrumpir, y bueno, nada agradable, obviamente, y eso quizá no sé si los haga no parecer agradables, pero em, no es por la persona, sino por la encomienda, o la personalidad, o la operatividad con la que Dios los hizo nacer. Y no es fácil vivir con esto. Sí, yo pienso que no, o sea, es una batalla, Ujú, porque, porque yo, por lo menos a mí sí me pasaba compararme mucho con otros dones mucho más ujú. relajados y yo decir, ¿por qué yo me complico tanto? ¿Por qué no me Por qué no puedo divierto? ser, ¿Por qué no sí, fiesta, fiesta y o sea, reventón? por qué me afano tanto en cumplir Ujú. una tarea, un objetivo? Si veo que fulanito de tal igual es un líder y es tan relajado, es tan... Pero sí se convertía en ese conflicto. Sí. A mí me gusta mucho leerlo en Pablo porque creo que él es el ejemplo perfecto, tal cual, de una persona reformada y Ujú. metida Con con Dios, Dios, sí. porque es verdad, al inicio lo vemos a un Pablo tenso, siendo muy objetivo eh, por la causa. Yo digo por la causa porque él mismo reconoce a Pedro como una columna. Entonces él no tenía un conflicto personal con Pedro. Y él los fue a buscar y les dijo: "Bueno, aquí estoy, dígame qué hago, ¿no? Ajá, y hacen el Enséñeme". concilio Sí. y todo, pero él, lo que le motivaba era la causa o la injusticia, ¿no? Cuando se enoja en que Pedro está con Ujú. los judíos, ¿no? Y de repente, más bien con los gentiles, y Y los llegan los judíos y él se aparta ujú. porque su encomienda era hacia ellos, Sí, ¿no? Y él lo confronta. Y sí, en este temperamento nuestro de ser correcto o directo. incorrecto, Ujú, blanco o negro, ujú. casi, casi, bueno, si eres o no eres Sí, claro. y lo confronta, pero a mí me gusta ver, o cuando se confronta con Bernabé, Ujú. ¿no? Hay una parte en la que menciona que hacen un viaje misionero, van con Marcos y después Marcos los abandona en ese primer viaje Sí, misionero. Y para un tercer viaje viaje. Ujú. misionero, Bernabé dice, bueno, llevemos a Marcos. Y él dice, no, ya no, porque ya tuvo su oportunidad, ¿no? Que de esa complicación por dar segundas oportunidades a la gente. Sí, No, ya fue, sí. porque si se fue al primer viaje, pues tal vez no va a ser efectivo en este tercero. Y entonces al final ellos coinciden en decir, mira, mejor tú elige a uno y yo al otro, ¿no? Claro. Y Bernabé elige a Marcos y Pablo elige a Silas, ¿no? Ujú. Y cada quien hace su tarea y Su punto. tarea. Pero eso es como que en un inicio. Ya después, yo creo que ya con la madurez de Pablo, pero sobre todo que encontró cómo conectar con Dios, a mí me encanta ver cómo en una siguiente carta, no sé si en Timoteo, le dan la instrucción y le dice, te instruyo que traigas a Marco, porque me Sí, es útil para el ministerio.
O sea, esa parte de que él descalificaba después, yo creo que eso es algo, un reflejo Ujú. de ver esas segundas oportunidades hacia las personas, de no hacerlo desechable, de no estar solamente en ese blanco y negro, en esa Sí, batalla, sino sí, yo lo digo cuando usted me da la oportunidad de compartirlo en dones, ver esa belleza en los tonos grises, que suena bien bonito, pero es bien complicado sí, 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 para nosotros, o en esa flexibilidad, sí, ¿no? O sí. en ese tener el control de todo, porque es imposible, no se puede hacer. Entonces, a Pablo yo creo que es para mí la- Personaje ideal. el personaje ideal de verlo cómo habla, Sí, de ver cómo se expresa tan enérgicamente, pero después se da la oportunidad de mostrar esta parte amorosa. Al final es sí, quien escribe el amor todo lo todo lo soporta, soporta. ¿no? Es increíble cómo leer eso, cómo Sí. el amor todo lo soporta. Si yo tengo, aún ahí menciona los dones. Ujú, Si yo tuviera el don de lengua, si tuviera el ujú. don de profecía, Y no tengo amor. y si pudiera repartir, y si diera mi cuerpo, pero si no tengo amor, Ujú. pues nada soy, ¿no? Sí, creo que lo dice ya en una madurez, en Ujú, un proceso, sí, en una experiencia con el Espíritu Santo, con el Padre, sí, después ya del cese de esta confrontación, de este rechazo hacia su apostolado, ya maduro, ya procesado y sobre todo lleno del amor de Dios también hacia Él mismo, que podemos ver esta transformación o esta accesibilidad en él, ¿no? sí, y yo creo que la aceptación de él mismo, También. o la aceptación de saber lo que usted me ha mencionado mucho, que solo Dios es perfecto, Ujú, porque lo vuelve a mencionar justo en esas ujú, cartas, en donde, en donde él me gusta, o sea, por eso yo creo que a mí me brincan esas letras cuando las leo, cuando les dice, recuerden que no los tratamos mal, los tratamos aún como nodrizas, sí, ¿no? Que tratan a sus propios hijos con amor y habla sí. de una forma tan tierna, el Yo creo propio que es Pablo. una forma de amar distinta que tiene el don de enseñanza, Sí. porque aman orientando, Ujú, aman enseñando. ujú, ujú. Y para muchas personas no es agradable que tú me estés orientando, el que tú me estés corrigiendo, lo veo Sí, como una ¿no? agresión, Ujú, pero ustedes lo ven una forma de amar, sí. de amor. Y, y gracias a Dios que hay gente, que hay personas que son como él mismo en esa tierra y que logran ser empáticos con las personas vulnerables y Ujú, ayudarlos, con ujú, las personas que a lo mejor no tienen oportunidad y también ayudarlos, con personas que tienen conocimiento y si está a su alcance también ayudarlos. Eso es ujú. una forma de amar, no con abrazos, besos, cartitas románticas o florecitas, Sí. pero es una forma muy importante de amar, de dar la mano, no es solamente de, pues, ay, bye, que te vaya bien, ¿no? Te quiero mucho y voy a orar por ti, sino, okey, ¿cómo le hacemos? ¿Te hace falta esto? Yo te lo doy. ¿Quieres un trabajo? Yo te conecto, porque tú has hecho eso mucho. Ujú. Esa es una forma de amar que quizá no es la más, ¿qué será? La más notable, Común. Ujú, común o notable o la más, esperada, quizá, ujú, ¿verdad? Porque, ujú, ay, no me abrazó, no me dio besos, ¿verdad? Pero me consiguió un trabajo, un empleo, ¿no? ujú, O me dio un libro, o me regaló una computadora, ¿no? ujú, Es una forma de amar que tienen, que yo sí valoro. Yo sí la logro ubicar ujú, y que no es como parece, porque, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Yo siempre dije esto, ella es enseñanza. Hasta el día de hoy sé que mi mamá, bueno, yo lo he dicho, mi mamá nunca me ha dado un beso, ujú, ni una caricia, ujú, pero yo oigo historias de otras personas, yo me quedé sin papá como a los 5 años, yo oigo historias de otras personas que no comían, que no llevaban cosas útiles a la escuela, que nunca vacacionaron y nosotros con mi mamá éramos 6 y todos en la escuela, todos con uniformes, todos con ujú, útiles vacaciones, etcétera, una mujer muy, muy entregada. Y yo decía, bueno, yo decía, no sabía que era un don, pero yo decía, es que mi mamá está enojada porque hace mucho que hacer, ¿no? O tiene muchas responsabilidades. ujú, Sin embargo, saber que los besos y los abrazos me los dio con cuidados, con responsabilidades, em,
a mí me hizo no ser la clásica hija de: "Ay, mi mamá nunca esto", no, porque yo logré ver la otra parte, ¿no? Que sí Ujú. cumplió, sí Sí, cumplió. sí. Yo creo que a mí, creo que son cosas que te ayudan, como eso, creo que soy muy práctico, em, por esa facilidad tal vez que tenemos para solucionar conflictos Ujú, o resolver cosas, pero también creo que es algo que he aprendido a controlar un poco, a dominar un poco. Porque, por ejemplo, me pasa o me pasaba mucho o en las consejerías o en hablar con mi hermana, que me hablaban y me decían un conflicto y antes de terminar de decírmelo ya estaba maquinando la solución o los escenarios de resolver, ¿no? Y, y eso es bueno en ciertas ocasiones, pero en otras creo que nos afecta que parece que no sabemos escuchar. Entonces, en eso sí. ha sido un equilibrio mi esposa, porque hay veces que a mí me hablan para dar un consejo y yo le digo, hey, me dijo que le habló Dios y que le dijo, se le habló a través de la Biblia y luego le habló a través de tal y todavía me habla a mí para confirmar. ¿Para qué más confirmación necesitan? Yo creo que ya tienen la confirmación Sí. y yo ya estoy pensando en qué respuesta tengo que darle. Y Mara me acuerdo que me dice, me decía, oye, hay gente que no quiere que les digas la solución. Lo único que ocupan es que los escuches. Voy a llorar. Ah, Oh, sí. y eso a mí sí se me quedó. Porque sí me acuerdo de tener momentos muy tensos en mi familia o con mi hermana, que mi hermana es un temperamento bien distinto al mío, y yo llegué a poner una carga muy fuerte sobre ella. Guau. Ujú. Decir, oye, ¿y luego qué sigue? Ya acabaste la carrera, ¿y luego qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué vas a hacer con la carrera? No, voy a meter a otra. Ay, ¿Para qué Dios. otra? Sí. No, ya no, ya me gustó tal cosa. Y yo, no, es que en mi mente se ve el tiempo se va. Sí, Nosotros creemos que el tiempo vuela, ¿para qué dormir? ¿Para qué descansar? Si se sí. nos va el tiempo. Y yo me acuerdo que me identifico con lo que comentaba la pastora Andrea la vez pasada, que tomó un rol en dado momento en su casa que no le tocaba, ¿no? O que a Ujú. eso parecía Sí. de autoridad. Yo creo que soy el más chico de los hermanos Wow. y mi mamá me lo menciona mucho. Es que tú eres el que eres más responsable en esto o en aquello. Aunque todos tienen sus dones hermosos, pero creo que hubo un momento en una discusión, me acuerdo súper bien con mi hermana, que nos pusimos tensos de Ujú, que era una Navidad. Yo muchas Navidades no estuve en mi casa por estar trabajando, por poner siempre ujú. el deber antes que el Placer. placer. O sea, me acuerdo Ujú, de haber tenido Navidades yo solo, cenando solo en mi casa, solo. ujú. Y después del tiempo que me esforcé, que me esforcé para tener mi casa y mis cosas, me acuerdo que un día invité a mi hermana tenía un conflicto, me va a dar la oportunidad de platicarlo con otro familiar. Y me dijo, yo creo que no voy a ir, porque está, ¿no? Y le dije, ¿cómo que no vas a ir? O sea, tú tienes que estar ahí. Era una instrucción, ¿no? Casi, Sí. casi. No, no voy porque tengo este tema. Y entonces me acuerdo que se convirtió en una plática tensa en donde le dije, no es posible, o sea, yo me esforcé un montón, me restringí un montón de años a no estar ahí para tener hoy un lugar. Y hoy que tengo un lugar, tú me dices que no vas a estar y no va a estar la gente que amo, ¿no? Entonces de nada sirve el esfuerzo. Entonces se lo estoy platicando bonito, pero estábamos tensos, ¿no? Y tú tienes que hacer y tú tienes que... Y me acuerdo que mi hermana, ya los dos tensos, me dijo, tú no eres mi papá, no me regañes, tú no eres mi padre. Uy, eso me pegó durísimo, ¿no? En ese momento me pegó, pero dije, de todos modos te lo voy a decir, porque si no te lo digo yo, pues ¿de quién lo vas a ¿Quién te lo va escuchar? a decir? Sí. Pero me acuerdo que fue algo que le salió también de su enojo, pero que entendió mi sentir y me dijo, tienes razón, ahí voy a estar, pues ahí te espero, y ahí los dos gritoneándonos, Sí, pues ahí nos vemos, y ella, te amo, yo también te amo, y ahí los dos sí, ya bien tensos, pero ella entendió mi punto, sí, y esa frase a mí, aunque fue en un momento tenso, se me quedó, el decir sí, si es verdad. Ahora que trato de hablar con ella y que me quiere platicar o compartir ciertas cosas, me muerdo la lengua para decirle, tal vez a veces, deberías de buscar o deberías de sí, hacer. sí. Ya, decirle, muy bien, Ujú, qué bueno, Dios te ujú. bendiga. Y ya no decir, tratar de solucionar a las personas, menos a la gente que no lo pide. Yo Tal vez me aprendí espero. dando sugerencias. Sí, O sea, sí, sí, sí. no una imposición o Sí, una sí, orden, exacto. sino una sugerencia. Ajá, como se me ocurrió decirte. Sí. Sabes que dice, hay una frase también en el libro que
corrigen pensando que le hacen un favor a la gente, Ujú, ¿no? Entonces, ujú. eh, y sí se lo hacen, sí hacen el favor. Quizá la forma, que Yo creo ser que es muy más la directa, forma. pudiera ser modificarla cuando sea necesario o cuando estemos tratando con alguien del corazón, modificar la intención, ¿no? Ujú. Y sí, y bueno, estás tocando ya el punto quinto principal. Parece que nos pusimos de acuerdo, ¿Por pero qué? del don que es objetivo. Oh, Sí, es objetivo ujú. y esto hace que sí, o sea, pueden evadir los sentimientos o las como reuniones, no evadir, sino hacerlas a un lado y cumplir, 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 ser muy objetivos. Sí, Son increíblemente objetivos. sí, creo que sí. O sea, por lo menos yo lo veo en mí en que creo que todo el tiempo me he propuesto, por ejemplo, metas. Ujú, Como que sabemos lo que queremos y para dónde vamos. Y aparte tenemos este sentido de repente de que no hay tiempo que alcance y entonces tenemos que apurarnos. ujú, Pero me acuerdo que eso lo hice, por ejemplo, cuando empecé a salir con Marita. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a salir, dije, ella es la persona, ¿no? ujú. Y cuánto tiempo, me acuerdo que hablando ya con ella y teniendo la intención, ¿cuánto tiempo vamos a ser amigos? Bien Literal. programado. Sí, y lo hemos cumplido hasta hoy. Porque fue como, bueno, ya hay un gusto, ya hay tal. Me frenzoneó un año, pero después fue, en un año me buscas. Ah, perfecto. Cumplí ese año tal cual, tal vez más cabal de lo que ella esperaba. Como ella me dijo un año, Ujú, pues yo me dediqué a hacer mi trabajo y mis cosas y ella pensó que ya no había un interés. mm, Pero pues como a mí me dijo un año, pues sí. obedecí. ¿Cuánto tiempo de amistad? Ah, pues yo creo que vamos a conocernos tanto tiempo. Y después voy a pedir permiso. Creo que es el tema de la autoridad, ¿no? Ujú, Yo hablé siempre con sus papás. Oigan, hay un interés. ¿Puedo pedirle a Marita que sea mi novia? Sí, está bien, Mario. Le pedí guau, que fuera mi novia. Oye, ¿y cuánto tiempo vamos a ser novios? 2 años, me acuerdo que dijimos. Y así el primer año ahorramos para nuestra boda y el segundo ahorramos para nuestra casa. ujú, 2 años lo hicimos. sí, Y después en la casa, bueno, ¿y cuánto tiempo vamos a estar en este departamento? ¿En cuánto tiempo buscamos? Máximo 2 años y a los 2 años vamos a... comprar, Y siempre determiné como tiempos. claro. Tiempo. Y creo que ha sido objetivo hasta el día de hoy. Bueno, ¿y cuánto Sí. tiempo vamos a buscar a nuestra bebé? Ujú, Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, creo que ha sido bueno él. Con nosotros nos ha permitido ese anhelo de ser objetivos y nos ha ayudado porque Marita Sudo no es tan objetivo, tal objetivo, vez. ujú. Ujú. En el mío creo que ha sido un poco más. Dios fue bueno contigo. Ah. Pero para mí ha sido cómodo, Sí, sí, sí. Aprender de ah, alguien más, ha sido a ¿no? Ver gusto. que la diversidad, ¿no? La contraparte. La contraparte, Como, sí. como decía Mara, Ujú. parece que en su buen sentido del humor de Sí, Dios, porque dos sí. personas con el mismo don, o sea, enseñanza, serán demasiado objetivos, demasiado organizados, demasiado perfeccionistas, demasiado, Ujú. no sé, muchos Sí, ha logros. sido muy complicado, siento. Ujú. O sea, le vemos el lado A ver quién gana. Ah, bueno, sí, tal vez, pero creo que nos complementamos en cosas. Por exactamente. ejemplo, yo le admiro y le veo mucho amar a su intención del descanso. Ujú. Esa parte relajada, a mí me ayuda muchísimo, muchísimo. Porque a mí Ustedes son me incansables. cuesta el hábito de Sí. descansar, de dormir, de desconectarme Ujú. de todo. Y Mara me lleva a buscarlo. Duérmete. A veces yo ya soy súper mañanero y a las, no sé, el domingo a las 6, 7 yo ya estoy así, ¿no? En mi cama. Guau. Y ya Mara le digo: "Oye, duérmete, no hay pendiente". Sí, sí me voy a dormir. Me pone su manita, me espera que se duerma ella y ahí nos vemos. Guau. Y me cuesta un buen de trabajo, pero le ha dado gusto a salir de vacaciones, a disfrutar una Navidad, Ujú. a no estar tanto tiempo Meter la tenso. Navidad en la agenda. Sí, de darle tiempo a eso. Creo que es Claro, bueno conectar más con las emociones, sí. porque yo creo que tengo una ambivalencia rara, Ujú, porque creo que tengo esta misma imagen que tenía mi papá de ser duro y frío, pero por otro lado, creo que somos demasiado sensibles, ujú. demasiado. Solo que para nosotros no es lo más correcto mostrarlo, porque muestras la debilidad, ¿no? Pienso, o sea, por Sí. ejemplo, yo creo que yo
en toda mi vida he llorado más veces solo que acompañado. Mm, O sea, de que lloras en un funeral o ujú. no sé, pero yo he sido más las veces que me quedo solo tal vez en la casa Reflexionando, y yo lloro meditando, solo. sí. Sí, porque la Ajá. tendencia es resolver, como lo dijiste, Resolver, es sacar, hacer las cosas, solucionar y no dan margen a esta emoción hasta que están, sí, sí, justo solos y sí. decir, bueno, a ver, O, darte una o por oportunidad esta de, posición que asumimos de responsabilizarnos de otras personas, aunque no nos sí. correspondan, ¿no? Me acuerdo en algún momento mi mamá que sufría de crisis muy fuertes de ansiedad, durísimas, y en alguna de esas crisis nos tocó estar a los dos en una posición media mala. Yo ya medio cansado con temas emocionales, la crisis en la casa, ver a mi papá esforzarse tanto y no lograr cosas, una frustración fuerte. Me acuerdo que me tocó una posición en donde mi mamá tenía esas crisis tan fuertes que yo le hablaba al pastor. Le decía, pastor, es que ya no, en el hospital nomás la sedan y me acuerdo que oraban por mi mamá, ¿no? Y Ujú. orábamos por ella y le calmaban unas crisis durísimas de ansiedad con la oración, que no le Ah, calmaban ujú. con nada en el hospital. Wow. Pero yo estaba en esa temporada, por lo menos en esa crisis, yo estaba súper roto. Y entonces me acuerdo que decía yo, no me puedo mostrar débil con mi mamá porque Ujú. yo soy ahorita el fuerte. Sí. Pero yo creo que ha sido donde más lo he notado, que me sentía yo tan mal que en la noche, o sea, no me podía dormir, me esperaba que se durmiera y me bajaba a la sala a llorar. Mm, Y como que lo sacaba y, y después al otro día, ujú. ¿cómo estás? Sigo Normal. todo bien, mami. Todo en orden, tú vas a estar bien. Ujú. Y yo le tengo que dar pilas y yo no puedo mostrar esa debilidad y no puedo. Y así me aventé días. Sí. Las mamás son muy sabias. Después yo creo que se dio cuenta y se compró un librito muy bonito que se llama Cómo orar por los hijos. Y se esperaba que me durmiera y me acuerdo que me oraba, Mm, ¿no? Porque se daba cuenta de que yo lo estaba reprimiendo. reprimiendo, Quiero sí. pensarlo, nunca lo he hablado con ella, pero siento que también esa parte es algo, un reto del don de enseñanza, Sí. dejarse conectar. Creo que es el mayor logro del apóstol Pablo justo, cuando él Sí. anteponía mucho su conocimiento, su capacidad, que era un extraordinario orador. Al final lo que decíamos, termina escribiendo, diciendo, hablando del amor, ¿no? Y diciendo, realmente va a llegar el perfecto, lo dice en la Biblia, ¿no? Sí. Va a llegar el perfecto y cuando eso llegue, todo lo demás ya no va a ser Mm, importante. Yo creo que yo lo menciono así, como que Pablo, a través de su don, logró las encomiendas que le dieron, subjetivos. Ujú. pero al conectarse con la paternidad de Dios, creo que es donde realmente conectó con esa sobrenaturalidad de Dios que lo hizo pleno, Ujú. que le hizo entender que todo lo demás no era tan importante Ujú. afanarse, que Sí. realmente había algo mucho más em, importante que le dio creo que esa paz y esa tranquilidad que debemos de buscar el don de enseñanza en Dios. Este don es necesario, Sí. es un balance, Mm, hace que las cosas sean posibles, hace que las mm, cosas sean mejor cada vez. El don es necesario en la familia, en la iglesia, en el negocio, en el trabajo, en mm, todas áreas. Cargar con esa potencia de objetividad, perfeccionismo, puntualidad, orden, por ejemplo, no es tan fácil, porque, sobre todo cuando la gente que te rodea va en contra, ¿no? Estás del desorden, impuntualidad, este, volátil, y eso desespera a una persona mm, así, con esas cualidades como un don de enseñanza, o conviviendo con otras personas o colaborando con otras personas sí, de la misma don, que es enseñanza, perfeccionista, puntual, ordenado, objetivo, logran ser una potencia. Yo siempre lo menciono, Mario, cuando tengo oportunidad, otros pastores nos dicen, bueno, ¿y cuánta gente tienen contratada en la iglesia, no? Y ¿y cómo le hacen para que todo esté bien ordenado, bien limpio y que las imágenes nunca estén, no sé, con apagones o con feedback, sonidos de sí, justamente las personas encargadas de, por ejemplo, el mantenimiento de ese lugar es un don de enseñanza. enseñanza. Mm, El encargado de lo que es audio es una enseñanza. enseñanza. Y en Ujú, este caso, Mario, que es el encargado de multimedia,
es una enseñanza. Entonces, Ujú, creo que eso hace también que en la iglesia haya este orden, esta perfección que se nota, que es muy notoria y es gracias a la ubicación correcta del cuerpo de Cristo en la parte donde le ujú, corresponde. Y nosotros somos muy bendecidos, mi esposo y yo, con tu participación, con tu colaboración y sobre todo ahora saber que es un don ujú, dado por Dios para esta tierra y que tenemos la oportunidad de aprovecharlo como comunidad ha sido fantástico. Has ujú. llevado con tu don, has llevado a esta área, por ejemplo, de multimedia a un nivel muy excelente y Mm, quiero tomar la oportunidad para agradecerte mm. la siembra de todo No, este estar gracias, pastora. y gracias, Sabe que gracias tengo por muy, hacerlo posible. muy presente, ahorita que menciona el servicio, tengo muy presente algo que usted una vez me dijo, porque me costaba mucho trabajo sentarme, por ejemplo, a recibir. Y entonces creo que hasta el día de hoy, yo creo que ya el equipo está acostumbrado a estar con el teléfono en la mano porque cuando Mara me dice, vamos a sentarnos, y ya estoy de que, ay, se tardaron con el promo, ay, es que la cita, y el pastor ya está pidiendo tal cosa, me tensa. Y me acuerdo que yo muy frecuentemente me paraba para volver a ir a la cabina y me paraba. Yo no sé si algún día usted lo notó, Ajá, pero me acuerdo que me dijo, Mario, déjalos que se equivoquen. Y eso también para mí fue muy liberador, ujú, porque yo creo que para el equipo también, pero para mí fue como, ya me lo dijo mi autoridad, ¿verdad? Y yo me sujeto a lo que me diga, entonces, pues sí es cierto, también si no dejo que el equipo se equivoque, no, aprendemos mejor que les todos. toque el regaño directo de los pás, ¿no? Pero eso me acuerdo mucho que usted me lo Sí, dijo en alguna ocasión. Y entonces ahora trato de ser más paciente, aunque me cuesta trabajo. sí. Es como Pero un milagro. sí, pero me gusta mi don, creo que lo he aprendido a abrazar, Ujú, a asimilar y como le decía, creo que por la naturaleza del don de ver los defectos, me fue más fácil ubicarlo por las cosas negativas, pero abrazarlo por las cosas positivas. amén. Es mejor. Sí, muchas Ujú. gracias, Mario, por ese tiempo. Gracias por abrir tu corazón, por mostrarnos cómo vive una persona con este don y Mm, cómo también ha aprendido explotarlo, a manejarlo, a eh, direccionarlo más que nada. ujú. ¿Ok? Al contrario, pastora, un placer. Muchas gracias. Bendiciones.